849. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, profe. Venimos a explicarle rápidamente y elocuentemente el examen parcial número 4. Los integrantes del grupo son mi persona, Adrián Espinosa, Alejandra Ló, Fanny Rodríguez, Juan Alvarado, Isaac Pardo y Nailet Martínez. Espero que nos entienda y pues que les guste la presentación. Empiezo aquí yo mismo. Bueno, profe, este es el método de sección de la cercha. Como había que sacar la fuerza de I a H, de B a I y de A a B, yo hice el corte ahí con las tres, tomando las tres cuestiones. Entonces, después de ahí saqué todas mis reacciones, que tenemos un patín en el punto B, en el punto E, y tenemos un apoyo fijo, no, como un codo, una visa, sí, en el punto A. Entonces, en A tenemos AX y AY, y en E solamente tenemos EY. Sacamos ahí con la sumatoria de fuerzas en X y en Y. Cuando hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, nos quedan las dos incógnitas. Después hacemos momento. Yo decidí hacer momento en A, ya que veía que se me iban más reacciones, como la de 30 kilonewton, y pues bueno, las dos reacciones en A. Y de ahí encontré EY, y bueno, luego reemplazo arriba. Luego de ahí que ya tengo mis reacciones, procedo a hacer el corte, como dice el dibujito ahí, y buscar mis fuerzas. Eh, Cuando tengo ahí las fuerzas expresadas, las direcciones, me pongo a ver, bueno, qué se me hace más fácil. Tengo dos reacciones que salen del mismo punto, boom, hice momento en B. Se eliminan la fuerza AB y la fuerza BI o IB. Y encuentro la fuerza IH con el momento en B. Buenas noches, profe. Bueno, aquí como decía mi compañero, el lado derecho de la cercha. Bueno, aquí, ¿qué es lo primero que se hizo? Aquí la cercha se agarró y como se quería el IH, el BI y el AB, entonces se cortó. Ahí se agarran los tres elementos. Se quiere la fuerza de esos tres elementos, ¿por qué? No sé. Y entonces procedemos a sacar las reacciones, como decía mi compañero. EY, 20 kilonewton, 40 kilonewton. Sabemos que son las reacciones externas que afectan ese cuerpo rígido. Por lo tanto, buscamos ahora el porqué de los momentos y sumatoria en Y. Bueno, la fuerza del elemento AB, como vemos, necesitamos que se despejen las dos incógnitas que no nos funcionan. Necesitamos solamente la incógnita AB. Y como viendo, ¿cómo podemos hacer? No podemos hacer fuerza en X ni en Y, sino que podemos hacer un momento en Y, porque allí la línea de acción del momento pasa por fuerza BI y pasa por fuerza HI. Por lo tanto, se eliminan y queda fuerza AB, que es la que queremos. Entonces, agarramos su distancia perpendicular desde el momento hacia la fuerza ejercida sobre el cuerpo rígido y tenemos 4 metros. Igual para los 20 kilonewton, 40 kilonewton. Sabemos que fuerza AB lo que va a hacer es un movimiento en sentido horario, por lo tanto es negativo. Los otros igual, de igual forma, pero ella, sin embargo, va a hacer un movimiento antihorario, la cual va a ser positivo. Ahí hacemos los cálculos bien pretty y nos queda fuerza AB 35 kilonewton en tensión. Eso quiere decir que esa fuerza que está ahí abajo está jalándose por los nodos en A. Bueno, en realidad el mismo elemento está en tensión, o sea que se está jalando. Bueno, seguimos con la fuerza del elemento BI. Bueno, como se ve allí,
para tener BI tenemos que las dos incógnitas que no queremos están en el sentido horizontal, o sea, en X. Entonces la gracia es eliminarlas. Por lo tanto, tenemos la fuerza BI en sentido Y, en sentido vertical y conjuntamente 20 kN, 40 kN y EY. Por lo tanto, en esta vuelta no se toma los signos como el momento, sino que se toma en su sentido. Por ejemplo, fuerza BI va a ir positiva, 20 kN va a ir negativo, 40 kN va a ir negativo y EY, como va hacia arriba, va a ir positivo, igual a cero. Si hacemos los cálculos nuevamente y tenemos 15 kN en tensión, quiere decir que esa parte de la fuerza BI que va de B, ahí va a dar la redundancia, va a estar en tensión, va a estar jalándose como digo yo. Y fuerza en el elemento IH. Bueno, en el elemento IH está analizando ahí cómo se sacaba eso, porque en realidad está un poquito pensativo, pero me di cuenta que allí podemos hacer momento en B, porque la fuerza BI y la fuerza AB se nos van y nos queda entonces su distancia perpendicular, la cual queda bien para el cálculo. Entonces, igual se utiliza 20 kN, 40 kN y EY por su distancia. Por ejemplo, ahí en HI tenemos 4 metros, en 20 también 4 metros, pero en 40 tenemos 8 y en EY tenemos 12 metros. Por lo tanto, también se busca su signo. En momento en B tenemos que 20, 40 va a ir negativo porque va en sentido horario. Por lo tanto, sin embargo, EY va a ir en sentido antihorario. Entonces, allí hacemos los cálculos y nos queda la fuerza HI, que es menos 35 kN en compresión. Fin, profesor. Bien, ahora vamos a explicar esta misma armadura, pero en modo de el método de sección con la parte izquierda. Entonces, dando como una breve de lo que dijeron mis compañeros de la reacción de apoyo. Entonces tenemos en el lado derecho un patín que tendría una reacción y en el lado izquierdo una bisagra que tendría dos reacciones, que sería AY y AX. Ahora hacemos la sumatoria de fuerzas y de momentos, en donde la sumatoria de fuerzas en X la hacemos primero porque tiene menos componentes. Sería AX igual a 0. Ahora hago un momento en E para poder encontrar el valor de AY. Y sabemos que la fórmula de momento sería la fuerza por la distancia con respecto al punto que se está haciendo el momento. Entonces sería AY negativa porque va en sentido horario, por su distancia de 16 metros más 30 kilonewtons, que sería negativa porque está en sentido horario, positiva porque está en sentido antihorario. Se multiplican, se suman, se despeja y tenemos que H va a ser igual a 65 kilonewtons, diciendo que asumimos su dirección de forma correcta. Luego hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, dependiendo de su dirección, si es hacia arriba o hacia abajo, va a ser positivo o negativo respectivamente. Sumamos, restamos y despejando E nos da 45 kilonewtons. Bien, ahora procedemos a los cálculos. Bueno, haciendo momento en I podemos quitar como dos incógnitas. Sí, tenemos tres incógnitas, así que en momento en I se quitan dos incógnitas. Momento en I sería igual a 0. Entonces serían 30 kilonewtons, que sería en sentido antihorario, por la distancia que es 4 metros,
menos 65 kilonewtons en sentido horario por 4 metros, más la fuerza en AB y su distancia, que es 4 metros. Multiplicamos, sumamos, restamos, despejamos, y nos está dando que la fuerza en AB va a ser igual a 35 kilonewtons. Siendo positiva, nos dice que está en tensión. Ahora va a continuar mi compañera Nailet. Ok, siguiendo el procedimiento, para poder encontrar la fuerza de IH, podemos hacer también, como dijo mi compañero Isaac, momento en B, ya que en este nodo se eliminan las fuerzas de AB E y B. Entonces nos queda que la fuerza de 30 kilonewtons positiva, ya que va en sentido antihorario por los 4 metros, menos 65 kilonewtons por 4 metros, menos la fuerza de IH por 4 metros. Haciendo todos los cálculos nos da menos 140 kilonewton metros, y después despejamos la fuerza de IH y nos queda en menos 35 kilonewton. Ya que nos quedó negativo, esto nos quiere decir que está en compresión. Y para obtener la fuerza de IB, podemos hacer las sumatorias en Y, ya que se eliminan las fuerzas de AB y IH. Entonces nos quedarían 65 kilonewtons menos 30 menos 20 menos la fuerza de IB. Haciendo los cálculos y despejando, nos queda que la fuerza de IB son 15 kilonewtons positivo. Esto quiere decir pues que está en tensión. Fanny. Ya, No, esa parte foldeala porque eso ya se explicó. ok. Bueno, yo empecé aquí con el método de la J, ya que tenemos, como podemos ver, las dos incógnitas. Que bueno, que luego... Con el nodo J. No me... Dale, sigue. ¿Qué dice? Dale, sigue, dale. Olvídalo, sigue. Ok, empecé con el nodo J y luego, busqué esto, las sumatorias, que es lo que vemos aquí. Bueno, en fin, ahí ya se ve. Ok, hicimos las sumatorias en fuerza, hice la sumatoria en fuerza en X, que me dio como resultado 0, en las sumatorias de fuerzas en Y, que dio a menos 30 kilonewtons, que fue la de las fuerzas en JI, que dio a 0, y las de JA, que dio a menos 30 kilonewtons. Luego de eso, pasamos al nodo A, ya que tengo la AY, que es la reacción que aquí tengo en A, con las fuerzas que van de J a A, que es la misma que va de A a J. Y como incógnita tengo la AI y la AB, que es la que se resuelve por la sumatoria. También es que se saca el ángulo, que aquí como podemos ver, que es la tangente inversa de 4 entre 4, que es igual a 45 grados. Entonces tenemos 45 grados y desciende 45. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Las sumatorias en fuerzas en A y B, que dio, perdón, las fuerzas en A y B, que nos dio
más 35 kilonewtons, y las sumatorias de fuerzas en Y, que da igual a 0, y las fuerzas en AI que es igual a menos 49. Te voy a enseñar por aquí. Voy a quitar. Cuando vaya a ser que aquí se ve. Luego pasamos al nodo de la I, que por último, que sería donde la reacción de IA, pasamos luego a la I, que es como lo que podemos ver aquí, que tenemos las dos incógnitas con las fuerzas que van de J a I y las fuerzas que van de A a I. Luego las fuerzas que van de IAH y de IAB. En la sumatoria de fuerzas en Y nos dio igual a 0, y las fuerzas en I y B que dio igual a 15 kilonewtons. En las fuerzas de X que dio igual a 0, y las fuerzas de IH que dio a menos 35 kilonewtons. Ok, explicando de otra forma lo que es el método de nodos, aquí solamente utilicé lo que fueron el nodo A y nodo I. En el nodo A, esto lo agarré con respecto al nodo A, como acabo de decir. Luego de allí tiramos nuestro diagrama de cuerpo libre. Vemos que está la fuerza de 30 kilonewton hacia abajo, que sería negativo, la fuerza AI y la fuerza AB. Primero hacemos lo que es la sumatoria de, de FI, de FY, perdón, es igual a 0. Colocamos los datos, como acabé de mencionar, sería menos 30 kilonewton más FAI por el seno de 45, que se tuvo que haber sacado anteriormente el ángulo, igual que lo que fueron la sumatoria de las reacciones y el cálculo de las reacciones. Luego más 65 kilonewton, que los 65 kilonewtons salieron de esto a Y, sería igual a 0. Luego de allí hacemos los debidos cálculos, sacamos que la fuerza en AI es igual a menos 49.50 kilonewton. Luego de allí nos vamos a lo que es la sumatoria de fuerza en Y, perdón, en X igual a 0, y calculamos FAB más FAI por el coseno de 45 es igual a 0. Luego de allí esto multiplicamos lo que sería FI, que nos dio anteriormente, que fue menos 49.50 kilonewton por el coseno de 45, que es 0.707. Pasamos al otro lado, ya que nos dio negativo, pasamos al otro lado y nos daría 35 kilonewton positivo, sería tensión. Luego de allí nos vamos a lo que es el nodo en I, hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, colocamos las fuerzas respectivas, aquí sería menos 20 kilonewton, la fuerza en FIH, FIJ, FIA o AI y la fuerza de BI. Calculamos la sumatoria de fuerza en Y es igual a 0, menos 20 kilonewton, menos la fuerza en BI, menos esto que de aquí, que sería esto de acá arriba, es igual a 0. Seguimos calculando, multiplicamos, sería menos por el signo que tiene el valor de acá, por el seno de 45, que también sería 0.707 igual a 0. Realizamos los respectivos cálculos y nos da como resultado la fuerza en BI, que sería igual a 15 kilonewton positivo, que sería en tensión. Por último, nos vamos a lo que es la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Calculamos lo que es, buscamos la fuerza IH menos la fuerza IJ menos el valor ¿de dónde era? De acá arriba, pero negativo, lo cual sería la fuerza en IJ es 0, hay que resaltar que es 0, más
35. Luego pasamos hacia el otro lado y nos daría la fuerza en IH menos 35 kilonewton. Y como es negativo sería en compresión. Y eso sería todo, profesor. Listo, profe. Bueno, yo quiero agregar algo que al principio me enredé bastante sacando las reacciones de los apoyos, porque de eso de kilonewton y newton me enredó. Al principio empecé a trabajar con kilonewton y entonces, pero con newton, pero los convertí, pues, o sea, te tenía que 30.000 newton y se me hizo un guacho ese poco de cero con los cálculos y la vaina. Y bueno, al final tuve que corregir y pues nada. Sí, ahí están, 20. Ya la tengo que arreglar eso. Y pues sí. Y no sé si alguien más quiere agregar algo. Bueno, yo estaba con... Obviamente, Yo Dale, creo que dale, Naila. la atención y la obviamente ya ganamos 100. ¿Qué cosa? ya ganamos bien. Esperemos, esperemos. Pero- Apiádese. Bueno, yo decía de que el asunto de que yo me confundía con la parte de que está en tensión, y como está en tensión, por ejemplo, va hacia abajo, y que está positivo, y que era negativo. Eso fue un solo guacho ahí. Así que no más que decir. O sea, también me pasó que que el profe nos dije que no, que, que todo lo asuman la intención. Entonces, las reacciones que me dan en compresión, y que la tengo que asumir positiva. Y no, se toman negativa, pero, o sea, en un principio para hacer el primer cálculo se toman en tensión. Entonces yo para el segundo cálculo que tenía que usar la tensión encontrada, la reacción encontrada, la fuerza encontrada, la tomaba positiva y tenía que tomar la negativa. Entonces se me volvía un guacho ahí los cálculos. Y yo, chulo. Así que bueno, no sé, ¿alguien quiere agregar algo más? A mí se me olvidó de decir la comprensión y la atención cuando estaba explicando. Mm. Estaba pendiente de mi guano. Bueno, profe, espero que se nos haya comprendido todo y pues buenas noches, buenos días y hasta luego. Aló, ¿eh? Chao, profe. Gracias.